Bienvenidos, gracias por estar aquí hoy jueves en Café PR, un espacio para conversar sobre la gestión estratégica de relaciones públicas, de comunicación corporativa y comentar aquellos libros e investigaciones vinculadas a la profesión y reflexionar también sobre aquellos retos y oportunidades que enfrentamos los relacionistas públicos y comunicadores corporativos tanto desde el ámbito académico como desde el ejercicio de la profesión. Como siempre, un agradecimiento especial a Cani Café, nuestro aliado estratégico aquí en Café PR. Hoy me siento muy emocionada y muy contenta porque se encuentra conmigo Ruth Castillejo Lecky. Ella es directora estratégica global y fundadora de Impulso Corp, grupo de empresas en el sector de consultoría de marketing, comunicación estratégica, relaciones públicas, ciencia de datos y cofundadora de Factory en España. Es DIRCOM de BNI Perú, la organización de networking empresarial más grande y exitosa del mundo con presencia en más de 74 países, siendo la primera en asumir la presidencia de un grupo en Perú. Con 25 años de experiencia en marketing y comunicación, emplea la ciencia de datos para desarrollar estrategias y campañas que mejoren la reputación de las empresas y sus marcas, así como detectar tendencias y oportunidades para un mayor desarrollo de sus negocios. Es experta en convertir la comunicación en un factor de éxito para las personas y sus empresas y tiene como propósito promover un cambio positivo en la forma que nos comunicamos, generando valor con nuestras palabras y un impacto favorable en nuestro entorno. Ruth es además socia fundadora de la Sociedad Peruana de Marketing, conferencista y docente en temas relacionados al marketing, comunicación, relaciones públicas y networking. Sus artículos y contenidos han sido publicados en reconocidos medios. Bienvenida, Ruth, y gracias por estar aquí en Café Piar. Ay, muchas gracias, Marita. Qué lindo. Yo ya estaba pensando que hablabas de otra persona. Hola, muchas gracias. Me encanta estar aquí. Ruth, y yo te agradezco por haberte dado el tiempo de estar con nosotros el día de hoy y lo tengo que contar porque muchos no lo saben, pero voy a cometer una pequeña infidencia, pero es con respecto a mí y a el tiempo que de alguna manera te conozco. Si bien es cierto, no personalmente, pero me hace mucha ilusión y por eso he dicho que estoy muy emocionada el que estés hoy día aquí conmigo, porque tú no me conoces desde hace mucho tiempo, pero yo sí te conozco desde hace muchísimos años, de hecho, desde que inicié mi carrera, ¿no? Muchos tampoco no saben que yo estudié publicidad y esa es mi primera especialidad, ¿no? Y cuando salí de la universidad, empecé trabajando en una empresa editora, Mercadeo Latino, que me parece que en esa época era la única empresa o editora que hacía algo de marketing así específico de nicho, ¿no? Y yo era analista de marketing. Entonces, usualmente lo que se hacía eran entrevistas a personas exitosas del mundo del marketing, ¿no? Gerentes de marketing, jefes de producto. Y en esas entrevistas que yo hice, que analicé y que redacté y que cortaba fotolitos, en esa época los fotolitos, ¿no? Para ilustrar y mandar a la imprenta, yo siempre veía el nombre, leía el nombre de Ruth Castillejo, ¿no? Y decía, wow, qué joven, y qué exitosa, está en todo sitio, ¿no? Y siempre en cosas que daban mucho que hablar. Te lo he contado antes ya, ¿no? Y en realidad encontrarte en determinado momento de mi vida y tenerte hoy en el programa, para mí es súper importante porque yo ya estoy más en el terreno de las relaciones públicas, pero esa raíz de los datos, que es de lo que vamos a hablar hoy día, siempre me ha mantenido, digamos, como que obsesionada con la investigación porque definitivamente sin datos no podemos tener los resultados que queremos.
Así es que Total. nuevamente, gracias Ruth, Ay, qué linda. por este lindo, lindo momento y este lindo café que voy a compartir contigo, que vas a compartir conmigo. Me Ruth, encanta, me encanta. Me había contado de la historia y la verdad que sí, empecé muy, muy joven y de hecho llegué a puestos de marketing importantes, todavía siendo bastante joven. Pero de ahí me salí a emprender porque tenía ese sueño y bueno, ya son 25 años que tengo este grupo de Impulso de varias empresas, como tú ya lo has presentado. Así que estoy feliz acá para contestar todas las preguntas y en lo posible aportar a tu audiencia. muchísimo vas a aportar, Ruth. Ruth, y en ese sentido, ya hablando de los datos y de tu empresa, ¿no? Hemos visto que en el mundo de las comunicaciones, que el mundo de las comunicaciones ha avanzado muchísimo en cuanto a las herramientas con las que contamos hoy en día para tomar mejores decisiones, ¿no? Y en ese contexto, la ciencia de datos o data science nos brinda una serie de posibilidades para el trabajo diario del comunicador, pero a veces no sabemos cómo emplearla o cómo, no solamente cómo emplearla, sino su potencial, ¿no? Que es el primer Claro. paso. Cómo En ese acceder sentido, también, ¿no? sí, en ese sentido me gustaría comenzar preguntándote cómo se puede emplear la ciencia de datos para mejorar la reputación de las empresas. Ya. Sí, mira, primero que todo me vas a disculpar porque a veces me gusta darle un poquito de rodeo o poner en contexto las cosas. Mucha gente me pregunta, oye, Ruth, pero lo que tú dices, ¿no? Pero además, ¿qué es la ciencia de datos, ¿no? Y digamos, la oportunidad aparece hace más de una década cuando empezamos a hacer toda esta transformación digital, solo que realmente nosotros hemos sentido la transformación digital en nuestra piel, ¿no? A partir de la pandemia, porque todos nos vimos obligados a usar más el Internet y plataformas como esta, por ejemplo, para poder estar en comunicación. Pero hoy en día sucede que desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, estamos siempre en contacto con algún equipo, alguna plataforma o algo que esté conectado a Internet, sea la computadora, el teléfono, algunos usan smartwatch o tienen el Smart TV, ¿no? Bueno, los teléfonos son smartphones, ¿no? Todo lo que diga smart es porque está conectado con el Internet y usa información y datos, ¿no? Y así como nosotros hablamos de los datos que necesitamos para que el teléfono pueda usar Internet, nosotros dejamos datos cada vez, o mejor dicho, consumimos datos y vamos dejando nuevos datos, que son nuestras huellas o rastros digitales. Entonces, con herramientas especiales, ¿no? Algoritmos, a través de la ciencia de datos, que es esta, digamos, disciplina de utilizar algoritmos, utilizar código, programación, para poder entender estas huellas digitales que dejan las personas u otros datos de acuerdo a los usos, porque o sea, ciencia de datos se usa para todo lo que tenga que ver con procesar grandes cantidades de datos, el Big Data, ¿no? Y al poder tener esto, podemos entender muchas cosas. Específicamente para los comunicadores, si nosotros entendemos cómo se informan las personas, qué leen, qué les necesitan, qué preguntan, qué buscan, y cómo es su, digamos, comportamiento a través del mundo digital, como ya la penetración, por lo menos hablando del Perú, en ciudades está por encima del 90% y en Lima del 95%, lo que vamos a tener es como si fuera una especie de censo de lo que las personas quieren, hacen, buscan. Entonces voy a entender sus intereses, voy a entender sus preocupaciones, voy a entender de qué están hablando y sobre todo cuáles son los canales por los cuales se informan. No solamente si usan redes o si lo hacen por Google, sino qué medios leen, qué noticias leen. Muchas veces tienen acceso a información, bueno, todos tenemos acceso a información de todas partes del mundo. Entonces, ya no es solamente los medios que leen en Perú, puede ser que estén leyendo blogs de otras partes, que estén viendo videos y tutoriales de otras partes. Hay múltiples canales. Estamos viviendo una era de totalmente omnicanal. En todas partes hay algo que ver, leer. Entonces, qué complejo hacer la comunicación estratégica, ¿no? Definir hacia dónde ir, cómo ir, por dónde, qué decirles sin información, cuando hay tanta información. Entonces, el problema es que mucha información necesita herramientas de ciencia de datos para poder reducirla, entenderla y tomar decisiones a partir de ella, ¿no? Pero no hacer las cosas basándonos en datos
es estar en desventaja con los que sí lo hacen. Y entonces, mira, lo que acabas de decir es importante porque quizás cuando se está planificando una campaña de comunicación 360, digamos, todavía hay empresas e instituciones que están pensando en lo local, ¿no? Y, Totalmente. y no, nadie está consumiendo nada local, ¿no? No, de hecho, ya no hay fronteras en el mundo de la información. La única frontera podría ser, digo, el idioma, pero ya ni siquiera eso, porque hoy en día los algoritmos también traducen muy, muy cerca de la realidad, ¿no? De hecho, hay incluso Zooms como estos que tienes traductores simultáneos, ¿no? Entonces, realmente, hoy en día, este mundo tiene que entenderse y tenemos que implementarlo en todas nuestras acciones, llámese comunicación estratégica, relaciones públicas, hasta química, o sea, cualquier sector en el que estemos tiene que usar la información, porque ahora la información es más accesible, ¿no? Y digamos que la ciencia de datos también nos puede ayudar a encontrar esa huella específicamente sobre la reputación, es decir, lo positivo y lo negativo que están diciendo de nosotros, pero ya es exacto, ¿no? Bueno, definitivamente y has tocado un tema clave. Como la mayor parte de las personas se informan o buscan información por Internet, ya los algoritmos de las diferentes plataformas te pueden, digamos, te evalúan y evalúan reputación y en función a tu reputación te benefician, te premian poniéndote más visible o te castigan ocultando. Y todo es inteligencia artificial, ciencia de datos, todo está, o sea, ya no es algo que tú manualmente lo puedas controlar. La única forma es teniendo una buena reputación. ¿Y Ujú. cómo y qué influencia tu reputación digital y mediática? Si hay noticias positivas, si la gente, si hay comentarios buenos, si el tipo de contenido que tú publicas o que otras personas publican sobre ti es positivo o no. Todo eso va afectando. Entonces, nunca antes había sido tan democrático generar reputación para alguien. Y ya no lo generas solamente tú, sino el resto. Entonces, si tú no monitoreas eso, si no estás al tanto de lo que está pasando y no produces contenido pensado en mejorar tu reputación digital, entonces también estás en desventaja. Claro, te va a sacar del mapa la inteligencia artificial que es tan inteligente, ¿no? Totalmente, o sea, eso no funciona con publicidad. Es decir, me refiero, mucha gente confunde el SEO, que es el orgánico, con el SEM, que es el pagado, ¿no? Entonces, el SEM tiene un objetivo, tiene que ver con la publicidad y todo, pero el SEO, los algoritmos de Google, los algoritmos de las redes sociales y de diferentes plataformas, están pensando en lo orgánico y evalúan muchísima data para saber cuál es tu reputación. Entonces, no le puedes engañar. Tienes que portarte bien, tienes Tienes que hacer las cosas bien, tienes que o sea, tener buenos contenidos, tener un buen relacionamiento con tus stakeholders, con tus audiencias, para que la gente no hable mal de ti y opine bien, porque eso te afecta. y definitivamente eso nos ayuda mucho en la gestión, porque antes había mucho trabajo, hay que ser realistas, ¿no? Entre comunicadores. Mucho trabajo en decirle a todos que hay que hacer las cosas bien para luego hacerlas saber, pero ahora tenemos un aliado, ¿no? Que no necesita convencer a nadie porque simplemente recoge el objetivo. Entonces, el margen que tenemos para poder hacer una comunicación transparente, una comunicación, digamos, para que nos asignen los presupuestos para comunicar, porque es importante también, no podemos comunicar sin presupuestos, ¿no? Claro. No todo se puede comunicar sin presupuestos, no podemos gestionar identidad sin presupuestos, ¿no? Eh, Eso ya queda pues como la evidencia de que sí lo que funciona y lo que no funciona. Y hay Entonces, un punto más a favor de lo que comentas, que es, aparte de que los algoritmos y la inteligencia artificial genere o, digamos, evalúe la reputación de una empresa, las personas la buscan. Sobre todo los nativos digitales, que son los que tienen menos de 43, 42 años, que son, digamos, los famosos millennials, y las nuevas generaciones de las que estamos hablando, que son los centennials, que ahorita tienen menos de 26, son muy conscientes de la reputación. De hecho, hay cerca de un
treinta y tantos por ciento de centennials, después ya te voy a hablar más del estudio, pero que o sea, textualmente consultan y hacen búsquedas de cuál es la reputación de una empresa tal o cual, ya sea porque están postulando, o sea, están viendo si postulan o no para trabajar en ella, o sea, la reputación de la empresa a nivel valores, sostenibilidad, equidad, un montón de temas, es súper importante para el talento, digamos, para los nuevos profesionales que están saliendo al mercado y los mejores quieren escoger dónde quieren ir a trabajar. Ya no es como antes que uno decía, a ver, ¿dónde consigo? ¿No? Ahora es, yo quiero escoger. Y por eso son muy, digamos, acuciosos de que les vaya muy bien en sus cursos y todo, porque, y analizan y van a la entrevista muchas veces haciendo ellos las preguntas a las Son, que les están son entrevistando, temibles, ¿no? son No, temibles. Muchos es que escuchamos Centennial y somos de otra generación y decimos, ya, que venga. no, definitivamente, y te digo, y buscan la reputación. Entonces, yo creo que las empresas todavía no están dimensionando el efecto y la importancia de una buena reputación. Hoy en día es clave, no solamente para vender productos o servicios, sino para atraer talento, el mejor de los talentos. Porque el talento bueno, digamos, el que está súper preparado, el que ha salido lo mejor en su clase, escoge a dónde ir. Ujú. Tomen nota todos los que nos están escuchando. Escogen, entonces tenemos que hacer que nos escojan. Ruth, ya que has empezado a hablar del estudio, el que me parece súper interesante desde el primer día que escuché de él, así me puse súper atenta por esta inclinación que tengo a investigar y a poder también difundir la importancia de hacerlo, porque si no, no estamos trabajando en serio, ¿no? Cuéntanos, sé que acabas de lanzar un estudio generacional basado en ciencia de datos. Cuéntanos sobre él, qué tipo de información recoge y qué metodología emplea. Excelente, muchas gracias. Mira, nosotros hace más de 5 años empezamos a desarrollar la unidad de inteligencia de datos, que es una unidad que se basa en ciencia de datos, pero nosotros hemos desarrollado nuestros propios algoritmos y nuestra propia metodología que mezcla un poco de digamos, la perspectiva. Yo vengo del mundo también de la investigación de mercados, entonces es una de mis pasiones y de mis especialidades, entonces por ahí yo siempre dije, necesitamos estudios que tengan, digamos, la robustez de la investigación de mercados tradicional, pero con la agilidad y digamos, la accesibilidad en precios de la investigación digital, porque se presentan muchas veces estudios digitales, pero son muy limitados ya que usan pocas fuentes o se basan en social listening, ¿no? Que es bastante limitada y muchas veces te puede llevar a sesgos. Y por otro lado, la investigación de mercados, que es súper importante hacerla y tiene un gran espacio en el mercado, para algunas empresas o para algunos temas no dan los presupuestos para ello. Entonces, busqué crear algo que sirva a ambos mundos, pero sobre todo que ponga información más accesible a empresas de cualquier tamaño, ¿no? Y esto, digamos, hemos hecho más de 750 estudios para diferentes empresas a través justamente mucho para el tema de comunicación, como lo has comentado, hasta que dijimos, bueno, vamos a hacer un estudio más ambicioso. Quiero entender cómo es la población que vive en el Perú. Entonces, lo que hicimos fue a través de nuestra metodología, se llama el Insight Hunting, es digamos, el tipo de algoritmos y construcciones que hacemos. Y esta metodología digamos, desarrollamos un poco más profunda, la combinamos con otras cosas para poder crear este estudio que se llama el Insight Gen Perú 2024. Le hemos puesto fecha porque nuestra idea, nuestro sueño es poder actualizarlo año a año. Hemos rastreado la actividad digital, el 100% de la actividad digital de código abierto de todas las personas que son mayores de edad en el Perú hasta los 73 años. Básicamente nos interesaba el core de la PEA o de la población económicamente activa. ¿Por qué? Porque queríamos dividirla en 4 generaciones. Los centennials, que son hasta 26 años, solo que hemos contado solamente mayores de edad, no los menores de edad, porque el centennial hoy en día podría tener 13, 14 años, pero como queríamos entender, digamos, la sociedad, digamos, que hoy en día maneja la economía del país, quisimos tomar adultos, ¿no? Entonces, luego cogimos a los millennials, que son de 27 a 42 años, los X, que son de 43 a 59, y en el caso de los baby boomers,
son a partir de los 60. Normalmente llegan hasta los 78, 77, pero también por cuestiones de que no son tan activos digitalmente, cortamos a los 73 años, por un tema de ya básicamente de practicidad de data y no tener, digamos, tanta dispersión, ¿no? Y con eso, lo que hemos analizado es que han habido 25.211.000 y tantas personas en el Perú que desde enero del 2023 hasta el 15 de julio de este año han utilizado Internet. Y hemos, digamos, hecho una especie de radiografía en algunos temas que nos parecen interesantes porque nos da un perfil de cómo son y cómo compran, ¿no? Entonces, en el cómo son estamos viendo, por ejemplo, cuáles son sus prioridades en la vida, generación por generación, para poder entender sus diferencias, sus similitudes y sobre todo cómo esto va a afectar el mercado desde hoy a mañana, ¿no? Al futuro. Hemos visto también un tema que nos llamó mucha atención cuando buscábamos, cuando hacíamos la recopilación de la data, que es el tema de salud y sobre todo salud mental. Hay datos bastante impactantes, sobre todo en los más jóvenes. Hemos analizado también cuál es la actitud que tienen. Hay todo un capítulo de sostenibilidad muy interesante, porque realmente las nuevas generaciones nos están moviendo a esa conciencia más sostenible y bueno, vemos un montón de aspectos generación por generación, productos que prefieren, actitudes hacia la sostenibilidad. Luego otro capítulo tiene que ver con todo lo que es emprendimiento, carrera, futuro laboral. Ahí solo te va a dar un dato que es que son más de 13 millones de personas en el Perú en estos 25, o sea, estamos hablando de un gran porcentaje, estamos hablando más del 50% que está preocupado en todas las generaciones, incluyendo los baby boomers, ¿ah? Preocupado por su carrera, por su trabajo, por su futuro laboral, o sea, por generar emprendimientos, incluso trabajando, o sea, en paralelo. Y yo siempre digo que ese es el espíritu emprendedor que mueve al Perú. El Perú ha pasado por miles de coyunturas, hoy en día pasamos por una coyuntura económica compleja, sin embargo, seguimos adelante, siempre salimos adelante. ¿Por qué? Porque la cabeza de los peruanos y de las personas que están en el Perú es emprender, o sea, yo no me quedo, ¿no? Si no estoy pudiendo ganar lo suficiente aquí, aparte hago mi negocito, ¿y qué más puedo hacer? Y siempre está pensando en qué más puede hacer, cómo recursearse. Y eso se demuestra, es increíble cómo el estudio realmente te muestra con cifras exactas El cómo somos perfil, y te saca cuántos el somos, ¿no? perfil tal cual, porque antes hacíamos pues nuestros perfiles psicográficos, bueno, yo te estoy hablando de hace años, ¿no? Sí. Un poco, claro, con información, pero también al inicio adivinando el Inspiración, más era inspiración. situación, ¿no? A ver, perfil psicográfico. A ver, se levanta, consume Sí. balneario, ¿no? Y a ver, y mirabas, y claro, lo verificabas con tu investigación de mercado luego, pero así iniciaba, ¿no? En cambio ahora, Claro, de frente, el perfil, o sea, de frente totalmente, esta sí. data te permite hacer Sí. un perfil, pero exacto, ¿no? Sí, y eso a nivel de personas, imagínate en lo que hemos encontrado a nivel de compras. Entonces, ¿cómo compran? Porque nos hemos dado cuenta a raíz del estudio que también, o sea, es alto la cantidad de personas que están, digamos, buscando en Internet o usando Internet para entender o para tomar decisiones de compra. Así sea que la compra la va a hacer offline. O sea, ellos, y otra cosa que hemos detectado, porque como también tenemos geolocalización y todo, que hay personas que están en zonas comerciales y están con el teléfono buscando información. Y de hecho ya como lo complementamos a veces con estudios por observación, y yo a veces, esa es la parte que me encanta del campo, el recorrer el campo, nos hemos ido pues a ver en autoservicios, en tiendas, farmacias, y efectivamente ves a la persona que está viendo el producto y está con su teléfono comprobando Exacto. información del producto, precios, si lo puede comprar más barato por internet que ahí, ¿no? O si no encuentra exactamente lo que quiere ahí, ¿dónde lo puede encontrar? Entonces, realmente internet se ha vuelto la primer fuente de información, ¿no? Entonces, al ser eso, nos da mucha información a nosotros también, porque podemos rastrear eso. Y ya a nivel de compras online también, o sea, ya estamos hablando que hoy en día más o menos eh, 6 de cada 10 personas al menos han comprado algo en Internet y en el caso de los alimentos es al menos una vez al mes. ¿Por qué? Porque el aplicativo nos ha hecho más fácil la vida y el aplicativo es usar Internet. Entonces la gente dice, no, pero lo he pedido por Rappi, lo he pedido por Pedidos Ya o por algún otro aplicativo de compras. Eso es Internet.
¿no? Estás comprando por internet, estás pagando por internet. Entonces todo eso va acelerando el mundo, digamos, de la compra online y los canales de venta online. Mm. Qué interesante. A mí me fascina porque tener tanta cantidad de información, poder tener tanta cantidad de información para tomar decisiones y poder reducir el margen de equivocación, ¿no? Porque siempre hay un margen, pero la data pues te lo reduce. No, a mí me parece increíble. Ruth, eh, ¿a quiénes está dirigido específicamente el estudio y cómo podemos acceder a él? Bueno, nosotros creemos que es una herramienta muy útil para todos aquellos que toman decisiones en las empresas, instituciones u organizaciones, incluso sin fines de lucro, porque si tú quieres entender mejor tu público objetivo, incluso todos tus stakeholders, porque hasta las personas de empresas buscan información, o sea, hasta de empresa a empresa, ¿no? Con decirte que nosotros hacemos estudios de ciencia de datos para ver quiénes necesitan ciencia de datos, porque las personas ponen, ¿qué puedo buscar? O sea, ¿tú quién me puede proveer de esta Ciencia de información, no? datos, y ahí queda. Sí, no, todo se busca por internet. Entonces, yo creo que todos los que toman decisiones, sean los gerentes de las empresas, todas las personas de lo que hacen inteligencia de mercado, en el mundo de la comunicación, por ejemplo, los planificadores, los directores estratégicos de comunicación, todos los equipos, porque siempre es como en la diferencia entre andar en un cuarto con las luces apagadas, tanteando más o menos por ahí, o con un poquito de penumbra porque puedo ver, o ponerle reflectores, marcar el piso, hacer todo para que puedas entender perfectamente en dónde estás situado, ¿no? Ujú. En realidad, todos los tomadores de decisiones, no se Sí. puede emplear a nivel de las áreas específicas, pero también a nivel, pues, evidentemente, de las gerencias generales son los que más informados tienen que estar, ¿no? Entonces, no es que sea solamente para comunicadores o para marketing o para publicidad, sino que es, a mí me parece una herramienta. Usualmente marketing, o sea, todos los que están en áreas de marketing, comunicación, son los que generalmente están, digamos, acostumbrados a que la información los ayuda a darle valor a sus estrategias. Pero yo creo que con esta información, incluso, por ejemplo, le decíamos los recursos humanos, porque entender mejor cómo atraer el talento, o incluso son empresas que tienen grandes, digamos, número de empleados, 100, 200, 300 empleados, es mejor que, y sobre todo jóvenes, es mejor que entiendas cómo son en su mayoría y Ujú. bueno, creo que va a ser bastante revelador el entender cómo son estas nuevas generaciones y cómo son las anteriores también, porque, por ejemplo, en el mundo laboral, hoy en día, los X que están entre los 43 y 59 son súper pujantes. O sea, tú ves en los estudios cómo quieren seguir estudiando, siendo vigentes, quieren aportar, o sea, se quieren quedar buen tiempo en las empresas o abriendo emprendimientos y muchas empresas, digamos, los dejan partir o los invitan a partir pensando que por su edad ya son obsoletos, cuando probablemente son un cúmulo de experiencia y son adoptadores digitales. Entonces, realmente hay que reconvertir más que liberar, ¿no? Ujú, interesante. Ruth, ¿y cómo podemos acceder al estudio? Bueno, pueden entrar a la página web de Impulso Core, que es www.impulsocore.com, o también pueden poner Insight Gen 2024 y seguramente los llevará al landing para que puedan ahí tener más información. Incluso hay una muestra del estudio para descargarse y todo. Es más, de ahí te voy a dar un QR para ver si quieres lo pones y lo pueden desde tu página escanear. Lo máximo, eso les va a encantar a todos los que nos siguen. Algo QR muestra para poder descargarlo y lo van a leer y definitivamente se van a dar con muchas sorpresas y van a querer seguir leyendo, porque así como yo me he Excelente. quedado con esa sensación. Ruth, claro, este es un estudio que está estructurado, pero si, digamos, alguna otra empresa por sectores específicos necesitar algún tipo de información adicional, también se le puede, se le hace aparte o se puede armar o a manera de complemento, de un anexo. ¿Podría Sí, funcionar así también? de hecho, nuestra especialidad es hacer estudios ad hoc. O sea, cuando hablaba de que hemos hecho más de Ujú. 750 estudios, me refiero a estos que son por sector para una empresa. Así que esos podemos hacerlo. Ahí lo que nos gusta preguntar es,
qué dolores tienes, qué quieres resolver y en función a eso diseñar el estudio para que encuentren la información que te va a dar las pistas para eso. Eso se llama el Insight Hunting, que es nuestro estudio tradicional, pero también en el Insight Gen, que ya es un estudio más generacional, digamos, que se presenta así la información. Si alguien quiere algo de su sector o de su marca, generacionalmente hablando, también hacemos lo que llamamos el zooming, o sea, del estudio core hacemos un zoom in y puedes sacar información específica cuando necesitas grandes, o sea, necesitas la información no solo de tu sector, sino analizando todos estos 25 millones de personas, ¿no? Ok, súper, súper. Y, y Ruth, ¿tienes alguna idea sobre la medida que en el Perú o en Latinoamérica se viene usando la ciencia de datos en el contexto de la comunicación estratégica? Mira, tú sabes que nosotros no, bueno, no tenemos data de lo que la gente ya usa, pero tenemos data de lo que la gente busca. O sea, y sí vimos que por lo menos en el Perú hay más de 300.000 personas que están buscando cómo utilizar, de dónde, o sea, cómo utilizar la ciencia de datos o cómo conseguir data para aplicar a sus estrategias, ¿no? O sea que hay necesidad. ¿Cuántos ya lo están usando? No tengo, porque eso ya son contrataciones directas, ¿no? Yo veo la actividad pública, digamos, en Internet. Ujú. Pero hay necesidad, eso significa que si es Eso que hay sí. necesidad, no muchos lo están, no muchos lo están usando, y Hay, eso no por... hay necesidad. Y yo creo que también es un tema de educación. Mira, nosotros que tenemos la experiencia de juntarnos con empresas, mirar, hablar, todos les parece súper, pero también me doy cuenta que hay un tema de agobio. O sea, muchas personas no saben ver los datos, les asustan los datos, ¿no? Sobre todo cuando están en grandes cantidades, porque además no saben qué van a hacer después con esos datos, ¿no? Por eso que nosotros decimos que nosotros no hacemos estudios de datos, sino hacemos informes a través de los cuales en nuestros estudios analizan los datos y entregan información más digerible, ¿no? Y más fácil para la toma de decisiones. Claro, porque de pronto ves datos en bruto y no sabes qué hacer con ellos. Y a los comunicadores, valgan verdades, nos asustan. Antes nos asustaban más, ahora menos. Pero de todas maneras, el ver tanto número y no saber cómo emplearlos, ¿no? Puede intimidar, ¿no? Puede intimidar. Lo bueno es que desde hace algunos años nos hemos puesto las pilas y ya estamos demostrando los resultados de la gestión a través de investigación y no podemos estar divorciados de las estadísticas y de los datos y nada. Así es que vamos por buen camino. Ruth, ¿algo más que desees de agregar sobre el estudio, sobre la ciencia de datos? No, solamente recomendar, ¿no? Que exploren, que busquen, que no se queden en intención, porque muchas veces decimos, sí, me gustaría, quiero tal cosa, pero realmente piensen que el mundo está cambiando, que las nuevas generaciones son totalmente digitales y que saben que existe información. Cuando nosotros hablamos de esto con, digamos, el jefe de marketing o incluso ya gerentes generales jóvenes que hay, todos se entienden rápidamente. Entonces, si tú estás en el mundo de la comunicación estratégica o el PR y eres de otra generación y tienes otra forma de ver las cosas, tienes que actualizarte porque tus futuros clientes o jefes, porque como te digo, las generaciones digitales ya están accediendo a cargos directivos o decisión, ellos van a esperar que manejes la data, que manejes las herramientas digitales, porque eso va a ser como el día a día. Estos chicos ya nacieron con el teléfono, pero ya nacieron con el concepto de entender diferentes cosas, ¿no? Así es que es importante que todos se actualicen. Claro, no podemos esperar que ellos vengan a sugerirnos algo y nosotros les digamos, ¿y eso para qué sirve, no? Ajá, sí, Es decir, no, yo no quiero trabajar aquí, porque son tajantes además, ¿no? sí, sí. Generacionalmente. Mil gracias, Ruth. Ay, encantada, Marita. Gracias por habernos ayudado, por habernos ilustrado en este tema que aunque no lo creas, podría, claro, estamos viviendo en ecosistemas digitales, pero todavía hay muchos puestos de liderazgo que no conocemos todo a cabalidad, solamente que no se comparte
porque existe siempre ese temor de qué pena que sepan que no lo entiendo, ¿no? Pero para Mm. eso es Café PR justamente, para que Sí. nos puedas y todos los especialistas nos puedan enseñar y perder esos temores y estar súper preparados para que cuando venga el Centennial y nos diga quiero esto, nosotros digamos, ah, sí, perfecto. Eso procede porque es necesario. Mil gracias nuevamente, Ruth. Ay, con gusto, gracias a ti por la invitación, Marita. Bueno, hemos llegado al final de nuestro café PR. Gracias a Ruth por habernos acompañado y por haber compartido con nosotros esta importante información que nos ayudará sin duda a lograr una gestión de comunicación efectiva y más precisa. La sinergia entre la comunicación estratégica y la ciencia de datos nos abre muchas oportunidades para empresas, permitiendo decisiones más informadas, una mejor comprensión del mercado y también, como hemos visto, como Ruth nos ha contado, nos ha demostrado un mejor impacto en la reputación corporativa, ¿no? Al combinar este análisis de datos con estrategias de comunicación efectivas, las organizaciones pueden anticiparse, ¿no? a, a muchos aspectos y fortalecer su posicionamiento en el mercado. Y si quieren conocer más de manera simple y clara cuáles son los campos de acción de las relaciones públicas, no olviden visitar la plataforma www.solorsanocapacitación.com, en donde encontrarán diversas alternativas para su capacitación y crecimiento profesional, y en donde también podrán descargar de manera gratuita nuestro boletín Café PR Newsletter. También los invitamos a darle like al canal de YouTube de Marita, a través del cual se transmite Café PR en su versión nacional y en sus versiones internacionales, y a seguirnos en las redes sociales de Solórzano Capacitación, tanto en Facebook como en Instagram. No queremos despedirnos sin reiterar nuestro agradecimiento a Cani Café y a ustedes, nuestro público, que sigue Café PR Perú, Bolivia, Uruguay y Estados Unidos. Les deseamos todo lo mejor y nos vemos en una próxima oportunidad, si Dios así lo permite. Hasta pronto. Chao.